de sus licencias médicas los afecta de sobremanera. Y también otro punto importante es que en los últimos 15 años el número de licencias médicas creció muy rápidamente, llegando aumentando casi en un 400% con respecto al número de licencias médicas del año 2005-2006. Entonces, tenemos una gran población que cotiza en FONASA, por lo tanto tenemos muchas licencias médicas que llegan a las COMPINES para ser fiscalizadas, y ese crecimiento sigue en el tiempo, entonces por lo tanto es una tarea que requiere un trabajo importante. Cuando partió este proyecto, el objetivo original del proyecto era detectar aquellas licencias que debían ser rechazadas. Y al poco andar del proyecto nos dimos cuenta de que, si bien podía ser útil determinar cuáles son las licencias médicas que debieran ser rechazadas, en términos del negocio y de lo que se quería buscar con este sistema no tenía mucho sentido, porque si ya recibo reclamos porque un médico rechaza mi licencia médica, los rechazos por un sistema que lo hace en forma automática iban a crecer. Entonces, enfocar un sistema para detectar qué licencias debían ser rechazadas no tenía mucho fundamento. Entonces, dentro del proceso, dimos vuelta al proyecto y nos dimos cuenta que el foco y hacia dónde debía ir esto para que fuera en línea con el negocio y fuera algo que aporta, era en detectar aquellas licencias que yo estoy seguro que debo pagar. Y por lo tanto, apuro los tiempos, apuro los plazos y mejoro la calidad del servicio. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos del proyecto? Realizar una clasificación automática de las licencias médicas a través de lo que nosotros llamamos un analista virtual, que estaba basado en técnicas de Machine Learning y que permitiera clasificar licencias médicas para realizar recomendaciones y apoyar el proceso de Contraloría Médica. Si bien el modelo permite identificar aquellas licencias que se deben aprobar y aquellas que deben entrar a revisión, de igual manera un médico tiene que certificar la aprobación de esas licencias y por lo tanto tiene que firmarlas, pero eso actualmente se hace en forma masiva. Pero igual el médico tiene la opción de revisar las licencias y cambiar la recomendación que haga el sistema. ¿Por qué este era el objetivo principal? Porque lo que buscábamos era, uno, disminuir los tiempos de procesamiento para focalizar el esfuerzo del contralor en lo que sí importa. O sea, el contralor debiera dedicar su tiempo a pesquisar los casos raros, o sea, los casos que están en las zonas grises, los que son más difíciles, y por lo tanto, aquello que se puede automatizar debiera hacerlo el sistema y por lo tanto bajar la carga de trabajo que tienen los contralores. También el objetivo del sistema era pesquisar patrones de fraude o abusos nuevos o que no están siendo considerados actualmente en las reglas de negocio que ocupan los contralores para clasificar las licencias, y también estandarizar criterios. O sea, a lo largo de Chile hay muchos COMPINES, cada uno tiene sus criterios, y por lo tanto, como una línea base, como un punto de partida, se definieron ciertos criterios en base a los cuales este modelo de analista virtual iba a tener ciertos criterios que eran más o menos estándar a cada una de las contralorías. Entonces acá, en este cuadro, se muestra lo que es la Contraloría Médica tradicional. La Contraloría Médica es básicamente la pronunciación sobre una licencia médica. Y básicamente lo que se hace tradicionalmente es aprobar la licencia y por lo tanto pagarla, o la licencia puede ser rechazada, se puede reducir, se pueden pedir nuevos exámenes. Hay una serie de tareas que se hacen en la unidad de Contraloría Médica, y esto funciona: se emite la licencia médica, esta ingresa al COMPIN correspondiente, y del COMPIN llega a la unidad de Contraloría Médica asociada, donde hay médicos, enfermeras, matronas, que son los encargados de revisar cada una de estas licencias y tomar una decisión en cuanto a una resolución, en cuanto a aprobar la licencia y por lo tanto pagarla, o no autorizarla, y en caso de no autorizarla, se piden otros procesos, como ya les decía, que pueden ser nuevos exámenes, reducir la cantidad de días, etcétera, etcétera.
El problema de este sistema es que las licencias llegan a una cola, y por lo tanto cada una de esas licencias tiene que pasar por el contralor médico, sin importar la prioridad que tenga la licencia dentro de la lista. O sea, y por lo tanto se forma un cuello de botella súper grande en este proceso. Entonces, ¿cuál fue la solución que nosotros propusimos? Fue una Contraloría Médica apoyada por una lista virtual, en que la licencia médica ingresa al COMPIN, y una vez que ingresa al COMPIN, el modelo tiene una primera etapa que son reglas de negocio, que nosotros lo llamamos criterios pre-red, que básicamente eran aspectos administrativos, si las licencias eran maternales, laborales o de otro tipo. Entonces nosotros teníamos un primer filtro en el que, por ejemplo, si había algún problema administrativo con la licencia, pasaba automáticamente a Contraloría. Todas las licencias que pasaban los filtros pre-red entraban al analista virtual. Y el analista virtual básicamente lo que hacía era clasificar las licencias en aquellas que debían ser aprobadas y aquellas licencias que debían ser revisadas por un contralor. Nuestro sistema no rechaza licencias, sino que solo dice que un contralor las debe revisar. Aquellas licencias que el modelo decía que debían ser aprobadas, pasaban por una segunda etapa de filtros post-red, que también eran ciertos criterios expertos que ocupan los contralores, básicamente que tienen que ver con la continuidad de una licencia, o con el número de días, u otros aspectos. Y acá la licencia podía ser enviada nuevamente a Contraloría, o enviada directamente para el cálculo del subsidio y el pago. En cambio, las que pasan por las que ingresan a Contraloría, ya sea por el analista virtual o cada uno de los filtros, pasan a la etapa de Contraloría tradicional, donde algunas pueden ser aprobadas y otras son enviadas, son rechazadas o son enviadas a otros procesos. Entonces, lo que se ve acá, estas tres etapas, el filtro pre-red, el analista virtual y el filtro post-red, es lo que nosotros construimos como sistema experto predictivo para el análisis de las licencias médicas. Básicamente acá nosotros trabajamos en una metodología ágil, también nuestros desarrollos siempre son modulares y escalables, y este fue un trabajo de un equipo multidisciplinario. Nosotros trabajamos con médicos, enfermeras, matronas, y la idea siempre fue aportar valor desde el comienzo. O sea, en la primera iteración de nuestro modelo, la concordancia entre nuestro sistema y el criterio experto, que en este caso era el Golden Standard, que eran las clasificaciones de los contralores, fue de cerca de 88-89%. Pero en los procesos iterativos de ir construyendo la red, logramos finalmente nuestro modelo, que es el que está ahora en producción, tiene sobre un 95% de concordancia con los expertos. Entonces, siempre trabajamos en estas metodologías ágiles y desarrollos rápidos para ir entregando valor. O sea, eso es súper importante. Básicamente, para construir el modelo, nosotros ocupamos estas 6 etapas que son como el estándar en cualquier proyecto de data science, de machine learning. Básicamente, el primer paso es accesar y cargar la data, preprocesar, que es el proceso donde uno tiene que limpiar los datos, ver los datos que están fuera de rango, imputar qué tablas sirven, qué datos no sirven. Y una vez que tiene la data preprocesada, viene el punto 3, que para nosotros es la parte del proyecto más importante, que es derivar las características, las variables que van a modelar el negocio. Y nosotros, como ocupamos Machine Learning y no técnicas de Deep Learning, nosotros trabajamos desde el negocio. O sea, todas las variables que nosotros construimos para entrenar nuestros modelos son variables que le tienen que hacer sentido al experto. En este caso, nosotros modelamos de manera tal que una vez que entrenamos los modelos y los modelos nos entregan una respuesta a lo que nosotros estamos buscando, después nosotros somos capaces de interpretar por qué la salida fue de tal manera. Entonces, y este es uno de los procesos más importantes, porque si al modelo le ingresa basura, la salida del modelo va a ser basura. Así que la parte más importante del trabajo está acá en el punto 3, que es básicamente derivar las características. Y este es un proceso que nosotros normalmente lo hacemos en conjunto con los expertos. Ahí levantamos requerimientos, entendemos el problema,
entendemos qué es lo que ellos miran para después transformarlo en variables que sean capaces de ser integradas en los modelos y por lo tanto entregarnos alguna respuesta. En el punto 4 se entrenan los modelos, que básicamente acá se definieron las variables, se separaron los conjuntos en entrenamiento, validación y prueba, y aquí ya se empieza a definir cuál es el modelo, se obtiene los primeros datos, y luego cuando uno ya tiene más o menos ajustado y claro lo que va a utilizar, si va a ser una red neuronal, un árbol de decisión, Gradient Boosting Machine, empieza el proceso de iterar sobre el modelo. Y acá uno normalmente cuando tiene un proyecto de este tipo tiene dos opciones. Uno es simplificar el modelo, y lo puede simplificar simplificando, por ejemplo, la arquitectura de una red neuronal, o simplificando el vector de entrada, o también lo puede complejizar, complejizando la red o generando nuevas variables para el vector de entrada para entrenar el modelo. El mejor modelo es aquel que entrega los mejores resultados con el modelo más simple. O sea, uno siempre tiene que tratar de buscar un modelo más simple. Nosotros, el primer modelo que nosotros entrenamos tenía cerca de 140 variables de entrada, y el modelo final, que es el que está en producción, tiene creo que 84, 85 variables. Entonces, ahí es todo un proceso donde uno itera sobre el modelo, itera sobre las variables, y finalmente la integración del modelo y el paso a producción. En este proyecto, nosotros, la base de datos que ocupamos fueron datos de febrero del 2017 a noviembre del 2018, licencias médicas con resoluciones de todos los COMPIN de Chile, pero como decía, uno de los objetivos era estandarizar criterios, así que se definió que se iban a considerar para este primer modelo aquellos COMPINes que estaban dentro de la tasa de rechazo promedio nacional. Habían COMPINes que rechazaban más o menos dentro de un promedio, y habían otros o que rechazaban muy poco, y habían algunos COMPINes que rechazaban mucho. Entonces, para estandarizar los criterios, se utilizaron solo aquellos casos que estaban dentro del promedio nacional. Este modelo aplica para enfermedades o accidente común, no considera ni licencias de pre o postnatal, por lo tanto licencias maternales, ni de accidentes laborales, porque las licencias laborales se ven, creo que a través de la suceso, lo mismo que las licencias maternales, no pasan por la misma área de pago de FONASA. Se eliminaron y por lo tanto, como ya expliqué, pasan por un filtro. Hay un primer filtro donde se rechaza todo lo que es administrativo, enfermedades ocupacionales, y bueno, los expertos también hicieron una limpieza de los datos. El modelo se entrenó con aproximadamente 1 millón de licencias, y lo que se definió que las licencias que se consideraban aprobadas eran aquellas que el experto había dicho que habían sido aprobadas, o aquellas que había que ampliarlas, casi no habían ampliadas. Y las que se envían a revisión son aquellas que el experto, el contralor, rechazó, redujo o la dejó pendiente. Ese millón de casos se separó en 3 conjuntos: entrenamiento, validación y prueba. Entrenamiento 68% de los datos, validación 12% y prueba 20%. Se entrenó el modelo con los conjuntos de entrenamiento y validación, y la prueba final fue sobre el conjunto de test de ese 20% de datos, y los resultados que presenta el modelo son sobre ese conjunto de pruebas. Las fuentes de información para el modelo fueron básicamente información de la licencia propiamente tal, información del paciente, información del médico y también información del empleador. Esas eran las fuentes de datos con las que nosotros contamos para modelar el sistema. Y el tipo de data que formaba parte de este vector de entrada al modelo eran de 3 tipos. Lo que nosotros llamábamos las variables generales, que era información como por ejemplo del sexo, la edad, el tipo de licencia. Variables históricas, que era básicamente buscar patrones en distintas ventanas de tiempo. Por un tema de costos de procesamiento y servidores, el modelo busca en ventanas temporales de 6 meses. O sea, cuando busca la historia desde hoy, desde que se emitió una licencia, que es la licencia que se quiere analizar en este momento, 6 meses hacia atrás, toda la historia del afiliado, del médico y también del empleador. ¿Ya? Y, por ejemplo, el tipo de variables que se generaron en este caso fueron cantidad de médicos distintos en ventanas de tiempo. O sea,
normalmente una persona que comete fraude o abuso de una licencia médica va a distintos médicos. Entonces nosotros lo que contábamos era en distintas ventanas de tiempo a cuántos médicos distintos había ido la persona. También, y el otro tipo de variable que nosotros consideramos era lo que llamábamos variables de contextos. Entonces nosotros teníamos una base de datos, que era una base de datos que va conformando FONASA y la COMPIN, donde tienen información sobre empleadores sospechosos, trabajadores sospechosos, y también de médicos, que pueden ser médicos que han sido sancionados o que son grandes emisores de licencias médicas. Entonces, en este tipo de variables nosotros buscábamos como relaciones entre el empleador y el trabajador, entre el trabajador y el médico, o entre los tres. Se da muchas veces que una persona se contrata en una empresa, impone por un par de meses, luego se sube el sueldo y impone, y luego sale con licencia. Entonces, ese tipo de cosas son lo que buscan estas variables. O sea, y en general el modelo funciona de esta manera, con las variables generales, las variables históricas, que son ventanas de tiempo, e información de contexto, que nos permite buscar las relaciones tanto entre el empleador, el trabajador y el médico. El modelo que se implementó fue un perceptrón multicapa, con el objetivo de clasificar licencias médicas en aprobadas y licencias médicas que debían ser enviadas a revisión. La estructura de la red neuronal es 84 variables de entrada, que es el vector de características que nosotros definimos, este es el último. Esta red neuronal tenía 3 capas ocultas, que en este caso cada una era de 200, y la salida eran básicamente 2 neuronas, donde era la probabilidad de que la licencia fuera aprobada o la licencia fuera enviada a revisión. Lo que se muestra acá ya son directamente los resultados. Acá lo que podemos ver es la curva ROC. En la curva ROC del modelo nos dice, nos permite encontrar el trade-off entre lo que nosotros queremos detectar y el error que nosotros vamos a permitir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ser capaces de detectar todas las licencias que debieran ser aprobadas, nuestro modelo tendría que estar parado, por ejemplo, en un punto como, en este punto de la curva ROC. El problema es que si nos paramos en este punto de la curva, vamos a tener todo, vamos a ser capaces de pesquisar todas las licencias que hay que aprobar, pero vamos a estar ingresando también al modelo como licencias que se deben pagar, casi un 50% de licencias que deberían haber sido rechazadas. Y al contrario, si yo quiero que mi modelo sea lo más eficiente en rechazar licencias, en aprobar licencias sin cometer errores, yo tendría que estar parado cerca de este punto. Entonces tendría un error casi cero, pero estaría aprobando solo el 40% de las licencias. Entonces, acá en esta curva es donde uno se juega qué es lo que quiere para el modelo, ¿ya? En términos de métricas para el sistema, como el modelo es un modelo de aprendizaje supervisado que se entrenó contra lo que los médicos contralores dijeron con respecto a las licencias, acá se ve la exactitud del modelo, que es del 95%, o sea, el modelo es capaz de detectar el 95% de las licencias que los contralores dijeron que había que aprobar y aquellas que había que enviar a revisión. Tiene casi un 96% de sensibilidad, eso quiere decir que en el 96% de los casos el modelo aprueba una licencia que fue realmente aprobado por un contralor, y la especificidad baja un poco, que son las licencias que el modelo debiera enviar a revisión, bajan a un 88,1%. Como lo que a nosotros nos interesa es detectar bien las licencias que se deben aprobar, este indicador no tiene tanta importancia, el que más importa es el de la sensibilidad. Bueno, acá en esta tabla se muestran las probabilidades que entrega el modelo. Acá lo importante es que el modelo que nosotros implementamos es súper bueno detectando los extremos. Entonces, por ejemplo, acá lo que quiere decir que, por ejemplo, cuando el modelo dice que una licencia debe ser aprobada, en casi el 50% de los casos, la probabilidad de que esa licencia fuera realmente aprobada, que sea una licencia correcta, lo aprobaba con una probabilidad del 99%. Y lo mismo cuando rechazaba, o sea, cuando el modelo decía con alta probabilidad que algo había que rechazarlo, casi el 30% de los casos estaban bien clasificados. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque
Lo que a mí me interesa en este caso, que son las licencias que yo debo aprobar, el modelo las aprueba y las aprueba con una alta seguridad, con una alta tasa de datos correctos. Una vez que nosotros modelamos este sistema, también hicimos un análisis en relación a la velocidad del procesamiento. Como decía al principio, el problema es básicamente que las licencias se demoran mucho en ser procesadas. Entonces se hizo una comparación con las licencias médicas del año 2015, 2016 y 2017, que fueron licencias que fueron aprobadas o procesadas a través de Contraloría tradicional, y versus las del 2018, que fueron las licencias que fueron procesadas a través de este sistema experto, predictivo. Entonces podemos ver que en los años 2015, 2016 y 2017, había licencias que pasaban los 100 días para ser procesadas, y la mayoría estaba entre los 30 a 40 días. En cambio, si vamos al año 2018, cuando se procesaba con ayuda de este sistema predictivo, casi el 100% de las licencias médicas fueron procesadas antes de los 30 días. Y no había licencias sin procesar antes de los 100 días. Entonces, acá se ve que uno de los objetivos, que era lograr que el sistema fuera capaz de mejorar los tiempos de procesamiento, se logró. Esto también se ve en esta gráfica, que son las que se hizo utilizando curvas de Kaplan-Meier. Normalmente este tipo de curvas se ocupan para estimar la tasa de sobrevida. Aquí se ocuparon para también estimar una especie de tasa de vida de las licencias médicas. También se compararon los distintos años, 2015, 2016, 2017 versus 2018, y aquí es súper claro ver que, por ejemplo, el 50% de las licencias médicas ya habían sido procesadas antes de los 10 días, lo que es un cambio drástico con respecto, por ejemplo, al 2015, que casi no habían licencias procesadas antes de los 10 días. Entonces acá uno mira las curvas y ve que rápidamente el sistema es capaz de hacer una mejora sustancial en los tiempos de procesamiento. O sea, los 30 días, antes de los 30 días ya casi el 100% de las licencias médicas electrónicas han sido procesadas. Este sistema funciona, todas las licencias médicas electrónicas que llegan durante el día al COMPIN se procesan durante la noche. A las 12 de la noche se desencadena un proceso, un demonio, que ejecuta los modelos, y a las 6 de la mañana en la bandeja de los contralores está la resolución en cuanto a qué licencias deben ser aprobadas y cuáles deben ser enviadas a revisión y por lo tanto hacer Contraloría tradicional. Entonces acá vemos cómo los tiempos de procesamiento mejoran sustancialmente. Y a modo de resumen de los resultados, o sea, el modelo presenta una concordancia de 95% con el experto, lo que son buenos resultados. El tiempo para liquidar, es decir, desde que una licencia ingresó hasta que se pagó, bajó de 120 días promedio a menos de 30 días. Y algo súper importante, que era uno de los primeros objetivos que nos fijamos con el modelo, es que la carga de licencias médicas que debe procesar un contralor bajó casi en un 70%. O sea, el 70% de las licencias médicas actualmente se están procesando en forma automática. Y por lo tanto el contralor ahora se enfoca en ese 30%. Este es un dato súper importante porque normalmente las compines tenían una tasa de rechazo súper baja, la que ha aumentado, y la tasa de pendientes de licencias que quedaban pendientes en Contraloría de la compin eran altas. Y esa tasa de pendientes ha bajado. Por lo tanto, la tasa de rechazo ha aumentado. Eso quiere decir que los contralores se están pudiendo enfocar en lo que realmente interesa, que son aquellas licencias que son posibles fraude o abusos. Y bueno, la velocidad de procesamiento, como lo vimos en los últimos gráficos, aumentó en promedio un 73 a 75% con respecto a los años anteriores, 2015, 2016, 2017. Bueno, el modelo empezó a funcionar, bueno, nosotros entregamos en febrero del 2018 un periodo de marcha blanca,
después se hizo un primer paso a producción en junio y el definitivo en octubre del 2018. Estos son los datos de 2018 entregados por la CONPIN, donde ellos indicaban que en el primer mes de funcionamiento del sistema, la carga de licencias médicas que se redujo casi en los tiempos de pago de las licencias médicas en ese primer mes, se había reducido en más de un 60%. Se redujo en más de un 60%. De este trabajo también hicimos una publicación que fue hecha con la gente de FONASA, que es Bélgica Bernal y Stephanie Bravo, y con gente del... Bueno, esta es una publicación de FONASA más gente del Instituto de Salud Pública, que es básicamente la contribución de un sistema predictivo para Contraloría Médica, aplicado a licencias médicas electrónicas, que fue enviado a una revista y actualmente está en revisión, cuando ustedes lo vamos a publicar. ¿Por qué era tan importante esto? Porque el modelo de clasificación automática de licencias médicas es el core de lo que es mi licencia médica online. O sea, ahora uno puede hacer el seguimiento en línea del estado de su licencia médica. Y uno de los motores de esta herramienta que ahora tiene el Ministerio es este analista virtual de licencias médicas. Lo importante acá es presentar también el equipo que participó en este proyecto. Por FONASA participó la doctora Bélgica Bernales, que ella era la jefa de FONASA, de licencias médicas y pagos de subsidios de salud. La doctora Stephanie Bravo, que ella es la jefa de la Contraloría Médica Electrónica de Santiago, que es la Contraloría Médica más grande de Chile. Por el lado de DataOn participó Max Munro, que es nuestro gerente de desarrollo. Él implementó todo lo que son los modelos, todo lo que es el back, la conexión con las distintas bases de datos, hizo todo eso. Bueno, yo que trabajé en el desarrollo de los modelos, y por parte de Sonda también, en el área de salud, el equipo que estaba encabezado por Óscar Cerda, que es el gerente del área de salud de Sonda, Luis Jiménez, que fue el gerente de proyecto en la primera etapa, que fue el que ideó este modelo, se lo presentó la idea para FONASA. Bueno, Luis después nos siguió y el proyecto lo seguimos a través de Nadia, y también Marcelo Ortiz, que también participó en el proyecto y era el desarrollador por el lado de Sonda, que hacía la integración de los modelos con la infraestructura tecnológica de FONASA. Ese es el equipo. Y bueno, y a modo de resumen, claramente lo que aplica en este tipo de soluciones, que en este caso está enfocada en el CONPIN, aplica a muchas cosas, aplica en ISAPRES y aplica en otras tecnologías. O sea, lo más directo para este tipo de cosas, como ya vimos, es la clasificación automática de licencias médicas. También está la detección de fraude de licencias, bonos u otras prestaciones, caracterización de patrones de fraude y abuso, segmentación poblacional de afiliados. Ese es un problema que también se puede resolver con este tipo de herramientas, y modelos de predicción de fuga de afiliados o otro tipo de cosas. Entonces, como lo muestra ahí la imagen, hay muchos datos y los datos hay que utilizarlos. O sea, como decíamos al principio, las organizaciones ahora son organizaciones de información y ahí está el valor. O sea, y en el dato está, es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Entonces, básicamente, como partimos al principio. ¿Perdón? Tenemos algunas preguntas que están apareciendo. Si quería hacer un tiempito para preguntas. Que terminé, justo iba a pasar a las preguntas. Dale. Oye, mira, entre las preguntas que hay, una cosa que se repite harto es el tema de cuánto duró el proyecto, considerando desde el inicio hasta, digamos, la puesta en producción y la marcha blanca. El proyecto, en promedio, este tipo de proyectos dura, para que sea un proyecto exitoso y que llegue a un puerto como esto, debieran ser por lo menos 6 meses. O sea, este proyecto en su primera etapa fueron 6 meses de trabajo para construir el primer modelo y para ponerlo en producción. O sea, la dificultad siempre en un proyecto de data science es que es el poder acceder a la data. O sea,
encontrar la data, accesar la data, cargarla, definir cuáles van a ser las tablas, qué información tienen, limpiarla. Ahí se va una parte importante del proyecto. Después, lo que se refiere al modelo es un proceso iterativo, como les decía, nosotros trabajamos con estas metodologías ágiles, entonces la primera iteración del modelo nosotros la tuvimos antes del primer mes, y después de eso fueron 3 meses, 4 meses ya de iterar y de ir mejorando el modelo, de ir levantando nuevos requerimientos y todo eso. O sea, este fue, como les decía, en su primera etapa fue un proyecto de 6 meses, después vinieron otras etapas donde, donde se entregó el modelo, una primera marcha blanca, después se volvió a hacer como una calibración del modelo, ver si los resultados eran buenos, y finalmente la puesta en producción fue un par de días, un par de semanas ya ponerlo en producción después de toda esta marcha blanca, pero el proyecto como tal fueron 6 meses, y después vino una segunda etapa, que fue durante el 2019, una parte, que fue el proceso de reentrenamiento de los modelos. Una vez que el modelo ya estuvo en funcionamiento, se realizaron procesos de generar nuevas variables, de agregar nuevas reglas de negocio en base a la información de los otros compines. Ese proceso de reentrenamiento era un proceso que se hizo cada 3 meses, en donde había un mes para levantar requerimientos, definir variables de negocio, y después un mes para recalibrar el modelo, generar las nuevas variables, reentrenar y poner en producción y probar cómo funcionaba el modelo. Pero en general, este tipo de proyectos debieran ser entre 4 a 6 meses, es un buen periodo de tiempo. Podría ser menos si sabemos que contamos con los datos, de que la información está limpia y de que tenemos acceso a todo lo que necesitamos. Oye, y pensando en eso mismo, después de que lo pusieron en producción, ¿cuántas veces han tenido que hacer reentrenamiento del modelo? El modelo se entregó, la primera vez se entregó en producción, se entregó como les decía, en febrero del 2018. Se hizo una recalibración, o sea, se evaluó la performance del modelo nuevamente en julio del 2018, y los resultados siguieron siendo buenos. O sea, no se degradó la performance porque los tipos de fraude o los abusos en este caso para licencias médicas, no es algo que vaya cambiando todos los meses como en otro tipo de fraude. Entonces tampoco fue tan costoso ese reentrenamiento, pero independiente de eso, se volvió a hacer un proceso de reentrenamiento, el modelo en julio se recalibró, y ya en octubre se puso en producción y quedó funcionando. Las etapas que les cuento yo de estos reentrenamientos cada ciertas ventanas de tiempo, tenían un poco otro objetivo. Como yo les contaba dentro de la presentación, se definió que el modelo iba a utilizar información de los compines dentro de ciertos rangos para estandarizar criterios, y entonces la segunda etapa de reentrenamiento de los modelos tenía por objetivo incluir nuevas variables que podían ser importantes, como les decía al principio. O sea, cómo se hace la Contraloría en Santiago es distinto a cómo se hace la Contraloría en regiones o en Aysén o en el norte, o un resfriado no es lo mismo acá en Santiago que en el sur. Hay ciertas contralorías que tienen la capacidad de ir a visitar a una persona a su casa y efectivamente fiscalizar. Por ejemplo, acá en Santiago esa capacidad no es tan grande. Entonces, en esta segunda etapa de los modelos lo que se buscaba era eso, o sea, cómo este modelo genérico, que era una línea base para estandarizar los criterios, cómo se le podía ir incorporando los criterios que cada compin tenía para hacer su trabajo, y en teoría, en vez de tener un solo modelo genérico, se podía tener un modelo que incorporara otra información. Oye, y respecto un poquito de la arquitectura, ¿esta solución está on-premise, vive en la nube? Si es que se puede referir un poco más, ¿qué tipo de tecnología se utilizó? Es on-premise, corre los servidores de FONASA. Creo que tengo acá aquí tengo como
más o menos genérico de cuál es la arquitectura. Los modelos, nosotros básicamente los trabajamos, hicimos las pruebas de los modelos, todo lo que es la red neuronal y todo eso, con R y con un framework que se llama H2O. Hicimos las pruebas sobre SQL Server, que era básicamente lo que ocupaba FONASA, pero esto corre en los servidores de FONASA. Está el modelo en H2O que genera un .jar y se consume a través de un web service. Entonces, cada vez que llega una licencia, o sea, se podría hacer online, pero ahora se procesa offline a las 12 de la noche, cada licencia se procesa, hace un llamado a este web service calcula las variables del vector de entrada, ese vector de entrada consume el modelo entrega una salida y esa salida se guarda en una base de datos y después se le presenta al contralor en un dashboard. Pero las tecnologías que nosotros ocupamos acá es, como les decía, R y H2O para los modelos, la base de datos es SQL Server con Java, y bueno, las tablas que estaban en los servidores de FONASA, o sea, todo esto es on-premises. Oye, y respecto del equipo este multidisciplinario de trabajo, ¿cómo fue el proceso de selección de los distintos roles? ¿Cómo fueron armando el equipo? ¿No se cuenta qué necesitaban? Bueno, en general, los roles de la parte técnica estaban bien definidos, o sea, por el lado de Sonda estaba todo lo que tenía que ver con la arquitectura, ellos son los que manejan todo lo que es la infraestructura tecnológica de FONASA, entonces ellos tenían la función principal de integradores de lo que nosotros construíamos como modelo, y bueno, los roles, básicamente, había mucha más gente en FONASA participando en el proceso, pero Bélgica y Steffi, ellas eran las expertas del negocio, entonces, básicamente, cómo trabajamos nosotros siempre están las expertas del negocio, que en este caso son las doctoras, que son las que realizan la Contraloría Médica. Yo hago la interfaz de levantamiento de requerimientos para que el área de desarrollo implemente después, transforme las reglas de negocio de los médicos en variables. O sea, nosotros siempre trabajamos o sea, tenemos experiencia trabajando con médicos, siempre trabajamos en proyectos multidisciplinarios, entonces ya tenemos experiencia en el manejo que hay que tener y cómo se entienden las distintas disciplinas. O sea, un médico piensa distinto a como piensa un ingeniero, entonces, pero es entretenido, o sea, es un buen desafío. Oye, y si tuvieras que elegir un punto crítico del proyecto, ¿qué fue lo más difícil que tocó? O sea, un poco, en general, en este tipo de proyectos siempre el punto crítico está en la resistencia a este tipo de cambio, a este tipo de tecnología. O sea, al comienzo del proyecto no nos pasó porque Bélgica y Steffi ellas impulsaban este proyecto, o sea, ellas querían una solución de este tipo. Pero cuando ya llegamos con la solución y nos tuvimos que sentar a la mesa con el resto de los contralores, la pregunta fue, ¿cómo ustedes me van a decir lo que yo tengo que hacer si yo soy el médico? O sea, yo sé que hay que aprobar y que rechazar. Entonces, siempre este tipo de proyectos que se meten en el negocio, ese proceso es súper crítico y es súper importante. Nosotros siempre tratamos de enfocar esto en que nosotros lo estamos haciendo, y lo puse también al principio, o sea, nosotros desarrollamos herramientas de apoyo. Acá no es una herramienta que va a venir a automatizar el proceso y va a sacar a todos los contralores y los va a dejar sin trabajo. O sea, no. Estas son herramientas de apoyo que les van a permitir a ellos mejorar y facilitar su trabajo. Entonces, si uno lo enfoca de esa manera,
mejora harto el proceso de cómo instalarse. Al final de cuentas, cómo uno instala esto, cómo lo mete en la organización, es lo costoso. Y yo creo que ahí siempre está la parte clave. Uno puede tener un proyecto, una idea, un modelo muy bueno, pero si dentro de la organización ese modelo no quieren incluirlo, no quieren utilizarlo, no va a servir. O sea, no hay forma de meterlo. O sea, ¿cómo se hace? Y finalmente respondiendo concretamente, es el tema de la gestión del cambio. O sea, ¿cómo hago que tú te des, cómo logramos que tú veas esto como una herramienta de apoyo, como algo que te ayuda, más que algo que viene a perjudicar o ese tipo de cosas? O sea, yo creo que eso es un proceso importante dentro de este tipo de proyectos, que no tiene que ver con la parte técnica, porque este tipo de proyectos tienen hartos problemas técnicos, como ya decía al principio, eh, las bases de datos, los datos, la calidad de la información, eso es complejo, pero mucho más complejo es que la gente haga suyo este tipo de cosas y que las utilice, al final de cuentas. Que lo logramos y que en la segunda etapa, sobre todo en estos reentrenamientos y cuando se hizo partícipe a todos los contralores de todo Chile, fue súper exitoso y súper bueno como experiencia. Oye, y viendo un poquito la parte técnica del perceptrón multicapa, ¿por qué particularmente eligieron una red neuronal multicapa y no otro tipo de algoritmo? Eh, Nosotros probamos con distintos algoritmos. Probamos árboles de decisión, random forest, gradient boosting machine, pero como era un proyecto con el Estado y dentro de la licitación o las bases, no sé, eh, decía que era un modelo basado en redes neuronales, hubo que utilizar redes neuronales. Oye, ¿cómo andaban los otros en general? ¿Performaban similar que la red o no? Sí, no, los resultados eran buenos en general. Sí, bueno, la gracia de la red es que la red, tú, cuando ocupas una red neuronal, tú puedes ajustar tanto el modelo como quieras. O sea, una red neuronal puede tener un 100% eh, de buenas clasificaciones por el conjunto de entrenamiento. O sea, la red es más costosa en tiempo, en términos de lograr que no se sobreajuste y ese tipo de cosas, porque eso puede ser más costoso en una red neuronal. Pero en términos, o sea, un poco como lo que mostraba en el diagrama de la metodología, o sea, qué modelo, en los modelos, las tecnologías, si voy a usar H2O, R, si una red neuronal, Gradient Boosting Machine, eso ya son commodities. O sea, la gracia de este tipo de proyectos está en el proceso de levantar los requerimientos y de generar las variables de interés. O sea, si tus variables son buenas, si tu vector de entrada tiene valor predictivo, va a funcionar igual de bien en una red neuronal o en un árbol de decisión o en un gradient boosting machine, en general, en cualquiera. Pero acá Yo se tengo hicieron una, pruebas con distintos métodos, con distintos algoritmos, así que, pero por un tema de diseño de la propuesta, tenía que ser una red neuronal. oye, tengo una preguntita acá respecto al tema del cáncer también. Mira, me preguntan si qué tipo de información están utilizando. ¿Utilizan el historial médico? ¿Lo utilizan en forma anonimizada? ¿Qué tipo de modelos están desarrollando? ¿Con imágenes, algún antígeno? Sí, el modelo, este proyecto que estamos haciendo de cáncer está partiendo, lo estamos haciendo en una primera etapa con la clínica, el Hospital Clínico de la Universidad Católica, pero la idea también es incorporar información del Hospital Sotero del Río. Muchos de los oncólogos de la Católica trabajan también en el Sotero del Río. ¿Por qué lo hicimos con la Católica y el Sotero del Río? Porque la Católica es dentro de las instituciones en Chile la única o la que maneja el mejor registro de cáncer. Entonces ellos ya tienen un registro, lo que ellos llaman el registro de cáncer. Ellos ya tienen su base de datos de registros de sus pacientes y tienen un historial, tienen información bueno, tanto de la persona, del cáncer propiamente tal, de los tratamientos que ha tenido esta persona en el tiempo y tienen una base de datos bien ordenada y bien limpia en ese sentido.
Nosotros obviamente estamos trabajando con información anonimizada, por lo que tiene que ver con las leyes de la privacidad de los datos del paciente y todo eso. O sea, toda la información que nosotros utilizamos es información anonimizada, y nosotros, el modelo entrega información agregada. No se entrega ni un dato del paciente propiamente tal. Sí. Bueno, esas serían las preguntas. No me llega ninguna otra pregunta, entonces, bueno, agradecerte por la presentación, estuvo muy entretenida. Agradecer también los participantes por haber, y, y eso. Vale, gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación, gracias por haber asistido. Espero que la presentación les haya gustado, les haya servido. Y bueno, ahí están mis datos, cualquier cosa me quieren contactar o hacer alguna consulta sobre la presentación o alguno de los proyectos, me pueden escribir a mi correo, lcausa@datau.cl, y ahí están mis datos. Muchas gracias a la gente de Movistar por la invitación y por haber participado en este webinar. Vale, gracias. Chao. Chao, gracias.